A lo largo de los siglos, todo lo que ha sido auténtico ha despertado imitaciones, y cuando se trata de las cosas del Espíritu, eso también ha sucedido. Hoy vivimos en un tiempo donde muchas voces se levantan proclamando tener la verdad. Hay numerosas religiones que aseguran ser seguidoras de Cristo. Usan la palabra, mencionan a Jesús y proclaman un mensaje que llaman de salvación. Están en la televisión, en nuestras redes sociales, en nuestras ciudades y tal vez incluso han llamado a la puerta de tu hogar. Pero mi corazón se detiene con una pregunta que resuena profundamente. ¿Es ese mensaje realmente el Evangelio del Señor Jesucristo? ¿Es ese Jesús del que hablan el mismo Jesús vivo que murió y resucitó? Nos encontramos en medio de una gran confusión espiritual, donde múltiples doctrinas claman ser la verdad. Pero si todos aseguran seguir al mismo Cristo, ¿por qué hay tantas enseñanzas contradictorias? ¿Cómo es posible que bajo un mismo nombre, Jesús, se difundan ideas que se oponen entre sí? Hoy deseo que juntos abramos los ojos y discernamos. Vamos a examinar 5 movimientos que se presentan como cristianos, pero que han cambiado el mensaje eterno del Evangelio. Exploraremos sus enseñanzas, en qué se apartan de la palabra viva y cómo han afectado la fe de millones de almas. Antes de continuar, te invito a compartir en los comentarios tu experiencia. ¿Has conocido alguna religión que parece cristiana, pero enseña cosas que contradicen la Biblia? Quiero saber lo que piensas. Vamos a comenzar. Muchos creen que basta con que alguien hable de Dios. Pero, ¿es eso suficiente? Imagina por un instante que una persona está gravemente enferma y en lugar de administrarle el medicamento correcto, le damos cualquier otra cosa, solo porque también se llama medicina. ¿No sería eso un acto irresponsable? ¿No podría incluso empeorar su situación? Así pasa con el mensaje de la cruz. El alma humana no necesita cualquier palabra, necesita la palabra verdadera de Cristo, esa que libera, que sana, que transforma. No todo mensaje que menciona que Jesús está ungido por el Espíritu Santo. Hay quienes hablan en su nombre, pero lo hacen con doctrinas ajenas al corazón de Dios, desviando a las almas, alejándolas de la gracia que salva. Y eso, mis amados, es una verdad que no podemos ignorar. Hay quienes engañan en nombre de nuestro Señor, y lo más triste es que muchos, por confiar sin discernir, terminan atrapados en un mensaje que no proviene del cielo. Pablo, en su carta a los Gálatas, capítulo 1, verso 8, levanta una voz profética y poderosa. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¡Qué declaración tan fuerte! Anatema, una palabra que en su raíz griega significa maldito, apartado para juicio. Pablo no habla livianamente. Está marcando la gravedad de alterar lo que fue revelado por el Espíritu. Quien cambia el Evangelio, quien distorsiona el mensaje de Cristo, atrae sobre sí una condenación divina. No lo digo yo, lo dice la palabra inspirada por Dios. Y es que muchas de estas religiones toman verdades del cristianismo, pero las mezclan con ideas humanas, visiones extrabíblicas o revelaciones que no vienen del cielo. Esto las hace parecer cristianas ante los ojos del mundo, pero cuando miramos más de cerca, cuando escuchamos con oídos espirituales, nos damos cuenta de que no siguen al Jesús de la Biblia.
Ahora vamos a mirar 5 de estos movimientos y entender por qué se han desviado de la verdad. Primero, el mormonismo, conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A simple vista, parece cristiana. Hablan de Jesús, usan las Escrituras, se presentan con una imagen limpia y ordenada, pero en lo profundo, su doctrina contradice la enseñanza clara del Evangelio. Esta religión fue fundada en 1830 por Joseph Smith, un joven de Nueva York que aseguró haber recibido revelaciones de lo alto. Sin embargo, sus escritos y enseñanzas han llevado a millones por un camino distinto al que Cristo trazó con su sangre. Yo recuerdo muy bien cada momento en que el Espíritu Santo me hizo estremecer con la verdad de la palabra de Dios. Y es desde esa profunda comunión con el Espíritu que debo hablar sobre esta doctrina que ha desviado a tantos corazones sinceros. Hubo un hombre, Joseph Smith, quien afirmó haber recibido una visión en 1820, en la que supuestamente Dios Padre y Jesucristo le revelaron que todas las iglesias estaban en error y que él había sido escogido para restaurar la única iglesia verdadera. 3 años después, en 1823, aseguró que un ángel llamado Moroni se le apareció para mostrarle el lugar donde se hallaban unas planchas de oro escondidas en una colina de Nueva York. Según él, estas planchas narraban la historia de un pueblo antiguo que, viniendo de Israel, había vivido en América. En 1830, Smith presentó al mundo el llamado Libro de Mormón, un texto que, según su propio testimonio, fue traducido de manera milagrosa mediante unas piedras especiales. Dicho libro se convirtió en la base doctrinal de su movimiento, el cual más tarde sería conocido como el mormonismo. Aunque incluyen la Biblia entre sus libros sagrados, afirman que el Libro de Mormón tiene mayor autoridad cuando hay contradicciones entre ambos. Desde entonces, el mormonismo se ha expandido, convirtiéndose en una de las religiones con mayor número de fieles en todo el mundo. Y aunque utilicen palabras cristianas y hablen de Jesucristo, la esencia de sus enseñanzas se aparta gravemente del verdadero evangelio revelado en la Sagrada Escritura. Entre las enseñanzas que más hieren el corazón del espíritu está la afirmación de que Dios Padre fue alguna vez un hombre mortal en otro planeta. El mismo Joseph Smith declaró que Dios fue como nosotros y que a través de su progreso espiritual llegó a convertirse en un ser divino. Él escribió: Dios mismo fue una vez como somos nosotros ahora, un hombre glorificado y exaltado. Estas palabras, aunque algunos intenten desmentirlas o suavizarlas, siguen presentes en los registros doctrinales y se enseñan en esa comunidad. Pero yo he conocido al Dios eterno, al Dios que es, que era y que ha de venir. La Escritura es clara cuando dice en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Y en el Salmo 92 leemos: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Él no tuvo principio, Él no fue hombre, ni evolucionó. Él es el gran yo soy. El Dios de la Biblia no se parece al Dios descrito por el mormonismo. No es una creación humana, ni una invención doctrinal. Es el Creador, sin sombra de variación. Y si eso no fuera ya motivo suficiente de preocupación espiritual, aún más desconcertante
es la doctrina que enseña que Jesús y Satanás son hermanos espirituales. El mormonismo afirma que Dios el Padre engendró a todos los espíritus, y entre ellos a Jesús y a Lucifer. Según esta enseñanza, ambos presentaron sus propios planes para la redención de la humanidad. Jesús con amor y sacrificio, y Lucifer con imposición y control. Al ser rechazado, Lucifer cayó junto con los suyos. Pero amados, esto no es lo que enseña la gloriosa palabra del Señor. Jesucristo no es una criatura, ni un espíritu creado. Él es el Verbo eterno. En Juan 3 se proclama con majestad: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Jesús es el Hijo eterno, igual al Padre, autor de toda la creación. Satanás, en cambio, fue creado como un ángel de luz, pero se rebeló y cayó. Él no es hermano de Cristo, sino una criatura caída que eligió el orgullo por encima de la obediencia. Presentar a Jesús como hermano de Satanás no solo distorsiona la verdad, sino que es una herejía que intenta rebajar la gloria del Hijo de Dios. Es una ofensa al trono celestial, y hay aún más dolor en el corazón cuando uno contempla su enseñanza sobre la salvación. Ellos dicen que no basta con creer, que es necesario someterse a leyes, ordenanzas y requisitos establecidos por su iglesia. Oh, cuántas almas viven oprimidas bajo ese yugo. Pero yo les digo con el corazón quebrantado, no hay obra humana que nos salve, es por gracia mediante la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Nadie puede comprar su entrada al cielo, ni merecer el amor del Salvador. En la cruz, Jesús ya lo hizo todo. Él lo dijo: consumado es. Y cuando el Espíritu Santo desciende sobre una vida, no necesita reglas para ser aceptada, necesita rendirse y creer. El Evangelio no es una escalera de méritos, sino una invitación a descansar en los brazos de un Redentor que dio su sangre por nosotros. Rechazar esta verdad es rechazar la cruz misma, y sin cruz no hay resurrección. Que el Espíritu de verdad hable a nuestros corazones y nos recuerde quién es nuestro Dios. Él no fue hombre, no tiene principio. Jesús no es hermano de Satanás, sino Señor de señores. Y la salvación no es por obras, sino por fe en aquel que venció la muerte. Sin duda alguna, el regalo de la salvación no proviene de nuestros méritos ni de nuestras obras. Es una dádiva divina, un acto de amor incondicional que se recibe por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así lo afirma con claridad la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¡Qué gloriosa verdad! No hay esfuerzo humano que pueda comprar el favor de Dios. Pero hay doctrinas que ponen en duda esta verdad revelada. Una de ellas es la enseñanza mormona sobre el sacerdocio. Según sus creencias, la autoridad del sacerdocio es imprescindible para alcanzar la salvación. Ellos dividen esta autoridad en dos niveles: el sacerdocio aarónico, que permite efectuar bautismos y repartir la Santa Cena, y el sacerdocio de Melquisedec, que supuestamente otorga la facultad de transmitir el Espíritu Santo
liderar la iglesia y realizar ceremonias consideradas necesarias para alcanzar la gloria celestial. También afirman que este sacerdocio se perdió tras la muerte de los apóstoles y que fue restaurado a través de Joseph Smith en el siglo XIX. Pero, ¿oh cuánto dista esto del mensaje del Evangelio? Porque la palabra de Dios nos enseña que ese antiguo sacerdocio fue reemplazado para siempre por Cristo mismo. Él es nuestro eterno sumo sacerdote y su sacrificio perfecto abolió cualquier necesidad de una mediación humana para obtener redención. Hebreos 7, versículos 24 y 20. Nos recuerda que Jesús, siendo sacerdote según el orden de Melquisedec, permanece para siempre e intercede de continuo por los que se acercan a Dios por medio de él. Ya no hay más barreras, ya no hay más altares humanos, porque el velo fue rasgado. El sacerdocio terrenal ya no es necesario. En su lugar, cada creyente ha sido llamado a formar parte de un sacerdocio espiritual. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5, leemos: También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¡Qué gloriosa vocación! Todo hijo e hija de Dios puede ahora acudir directamente al trono de la gracia, sin necesidad de estructuras religiosas humanas que limiten el acceso a su presencia. Cuando el mormonismo exige un sacerdocio exclusivo como requisito para la salvación, está disminuyendo la obra completa de Cristo, está reemplazando la cruz con jerarquías humanas. No hay respaldo bíblico para ello. El precio ya fue pagado, la obra ya fue consumada. Y luego está esa enseñanza aún más alarmante: el bautismo por los muertos. Afirman que alguien vivo puede ser bautizado en nombre de quienes han partido, dándoles así otra oportunidad para ser salvos. Pero, amados, la Biblia es clara y firme en este punto. En Hebreos 9:27 está escrito: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay segundas oportunidades después del último suspiro. No hay ritual en esta tierra que pueda alterar el destino eterno de un alma ya partida. Finalmente, no puedo dejar de mencionar el Libro de Mormón, el cual proclaman como un otro testamento de Jesucristo. Enseñan que Jesús vino a América después de su resurrección y que predicó allí. Pero no existe base histórica, arqueológica ni lingüística que sustente estas afirmaciones. El contenido del libro está plagado de contradicciones y variaciones con el paso de los años. Más aún, la Escritura advierte con firmeza contra cualquier mensaje que se presente como un evangelio distinto. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 1, nos dice que aun si un ángel del cielo predicara otro evangelio, sea anatema. Y Joseph Smith dijo haber recibido su mensaje de un ángel llamado Moroni. ¡Qué grave es esto! Porque si se desvía de Cristo, entonces no es el evangelio. El mormonismo puede tener la apariencia de piedad, pero en su doctrina niega los fundamentos eternos del Evangelio de Jesucristo. Aunque utilizan la Biblia, sus enseñanzas se apartan del verdadero camino, del verdadero Dios y del verdadero Salvador. Solo en Jesús hay salvación, solo en Él hay vida eterna, y no hay otro nombre dado a los hombres
en que podamos ser salvos. Oh, cómo arde mi corazón al hablar de la verdad de nuestro amado Salvador. Amado Espíritu Santo, guía cada palabra. Es por eso que debemos abrazar con todo nuestro ser la palabra de Dios, conocerla, vivirla, respirar cada versículo, porque en estos tiempos hay muchos que proclaman evangelios falsos, y estos no llevan a la vida, sino al abismo. Número 2. Uno de estos caminos equivocados lo representan los llamados testigos de Jehová. Este movimiento surgió a finales del siglo XIX bajo la guía de Charles Taze Russell en tierra estadounidense. Él comenzó con un pequeño grupo que estudiaba la Biblia, conocidos como los estudiantes de la Biblia. Con el pasar del tiempo, ese grupo se transformó en lo que ahora conocemos como la Watchtower Bible and Tract Society. Fue en el año 1931, bajo el liderazgo de Joseph Rutherford, que adoptaron el nombre de Testigos de Jehová. Desde su nacimiento, esta organización ha rechazado pilares fundamentales del cristianismo auténtico. Incluso crearon su propia versión de las Escrituras, conocida como la traducción del Nuevo Mundo, donde han modificado pasajes sagrados para ajustarlos a sus ideas. ¡Oh, cuánto duele esto al espíritu! Vamos a examinar estas doctrinas erróneas y lo que la palabra viva de Dios tiene que decir. Primero, ellos rechazan la Santísima Trinidad. Enseñan que Dios es solo una persona, a quien llaman Jehová. Aseguran que Jesús no es divino, sino una creación, y al Espíritu Santo lo reducen a una mera energía activa, negándole su personalidad divina. Pero la Escritura, la eterna voz de Dios, nos dice otra cosa: gloria. En Mateo 28:19, nuestro Señor dijo: «Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo». Y en 2 Corintios 13:14, el apóstol declara: «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros». Aquí no hay confusión. 3 personas, una sola esencia, un solo Dios verdadero. Aleluya. En segundo lugar, los testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesús, diciendo que Él es el arcángel Miguel. ¡Oh, qué error más grande! Ellos enseñan que nuestro precioso Jesús es simplemente un ángel creado, pero la Biblia nos grita la verdad. Jesús no es una criatura, Él es el Creador. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3, está escrito: «En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas». No hay duda. En Hebreos 5:6 también nos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: «Mi hijo eres tú»? Y cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: «Adórenle todos los ángeles de Dios». Mi alma tiembla de gozo al proclamarlo. Jesús es digno de adoración porque es Dios hecho carne, no un ángel, no Miguel. Miguel es siervo, Cristo es el Señor. Y por último, niegan la resurrección física de nuestro amado Jesús. Aseguran que resucitó como un espíritu invisible. ¿Cuánto hiere eso al Espíritu Santo? La palabra dice otra cosa. En Lucas 24:39, después de su gloriosa resurrección, Jesús mismo les dice a sus discípulos: «Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Tocadme y ved,
porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Bendito sea su nombre. Su resurrección fue corporal, gloriosa, palpable. Fue una victoria real sobre la muerte y el sepulcro. Él no se levantó en símbolo o metáfora, sino en carne viva, como el primogénito de entre los muertos. Mis queridos, el Cristo que predican los testigos de Jehová no es el Cristo de la Biblia, es una imagen alterada, una sombra. Pero nosotros conocemos al verdadero Jesús, al Hijo eterno, al Verbo encarnado, al Rey resucitado, y a Él sea toda la gloria por los siglos. Este mensaje toca fibras muy profundas en mi espíritu, porque el corazón del Evangelio late con fuerza en la verdad gloriosa de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¡Oh, cuán maravilloso es saber que la muerte no tuvo la última palabra! La resurrección corporal del Salvador es más que una doctrina. Es la manifestación viva del poder divino y la promesa bendita de la vida eterna para aquellos que han creído con todo su ser. Cuando se niega esta verdad, se rompe el fundamento mismo de nuestra fe. Pablo, con la unción del Espíritu Santo, declaró con firmeza en 1 Corintios 15:17 que si Cristo no resucitó, nuestra fe no tiene sentido y seguimos perdidos en nuestros pecados. Pero Cristo vive, aleluya. Y cuánto duele ver cómo algunas doctrinas humanas desvían al alma de la fuente de la vida. Algunos enseñan que la salvación está condicionada a pertenecer a una organización terrenal, a seguir a un grupo al que llaman el esclavo fiel y prudente. Pero la palabra de Dios, que es viva y eficaz, nos declara algo muy diferente. La salvación no depende de estructuras humanas ni de méritos personales. En Hechos 4:12, la Escritura proclama con claridad celestial: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¡Oh, el glorioso nombre de Jesús! Ninguna organización puede sustituir lo que solo el Hijo de Dios puede dar. Me parte el alma ver cómo han modificado las Escrituras, alterando palabras sagradas para sostener doctrinas que niegan la deidad de nuestro bendito Jesús. En Juan 1:1, la verdad dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Pero ellos agregan una palabra, diciendo que el Verbo era un Dios. No, eso no honra al Hijo. El griego original, el idioma en que se escribió ese evangelio, no permite ese cambio. Ay de aquellos que alteran lo sagrado, porque en Apocalipsis 22:18-19, el Espíritu advierte severamente contra añadir o quitar palabras del libro profético. Dios quitará su parte del libro de la vida. El que manipula la palabra, manipula la salvación misma. Y no se detienen ahí. Enseñan que el infierno no existe, que Jesús es otro, distinto del que predica el Evangelio eterno. ¡Qué tristeza! Predican otro Cristo, otro mensaje, pero no es el Evangelio de poder que libera, sana y transforma. Aunque digan poseer la verdad, sus doctrinas contradicen las Escrituras. Por eso, amados míos, debemos estar alertas, porque tocan nuestras puertas con palabras seductoras, pero el discernimiento del Espíritu nos guía a toda verdad. La Biblia, inspirada por Dios, desmantela cada mentira y nos ancla firmemente en el Evangelio eterno. Jesucristo es Dios
glorificado por siempre. Él resucitó, no en espíritu, sino en cuerpo glorioso, y su salvación es por gracia, no por obras ni por pertenecer a un sistema humano. Gloria a su nombre. 3. Ahora, cuando hablamos de los adventistas, mi corazón recuerda con compasión cómo el hambre espiritual puede llevar a multitudes tras profecías no cumplidas. En el siglo XIX, un hombre llamado William Miller anunció la venida de Cristo para el 22 de octubre de 1834, pero cuando eso no ocurrió, el corazón de muchos fue quebrantado. A ese día se le llamó la Gran Decepción. Más tarde, una mujer llamada Ellen Gould White dio un nuevo significado al fracaso, diciendo que Cristo no descendió a la tierra, sino que comenzó una obra celestial de purificación, y de ahí nació la doctrina del juicio investigador. Desde entonces, los adventistas del séptimo día han adoptado enseñanzas que se apartan de la verdad revelada en la palabra de Dios. Según ellos, desde 1844, Jesús está revisando los actos de cada creyente para decidir quién merece la salvación. Pero, ¿puede algo más que la cruz justificar al alma? No, 1000 veces no. La salvación no espera un veredicto futuro. Hebreos 10:14 proclama con majestad: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Oh, qué belleza! Con una sola sangre, con un solo sacrificio, Cristo selló la eternidad de los redimidos. No hay juicio que pese nuestras obras para decidir si seremos salvos. El Cordero, inmolado desde antes de la fundación del mundo, ya ha pronunciado sobre nosotros: justificados sois por la fe. ¡Aleluya! Cristo es suficiente y su gracia es completa. Cuidado con los mensajes que diluyen la obra del Calvario, porque solo hay un evangelio verdadero, y ese evangelio exalta la cruz, no las obras, no los sistemas humanos, no los calendarios proféticos fallidos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por Él. Amados, con profundo amor y reverencia al Espíritu Santo, quiero hablarles como alguien que ha sido testigo del poder sobrenatural de Dios obrando en corazones quebrantados. Hay momentos en la historia donde el error ha querido disfrazarse de verdad, y es precisamente esto lo que ocurrió con esa enseñanza que surgió después del año 1844. Aquellos que seguían a William Miller, en lugar de humillarse y aceptar que se habían equivocado respecto a la venida de nuestro Señor, decidieron crear una nueva interpretación de la profecía de Daniel. Así nació esa enseñanza llamada juicio investigador, que no tiene fundamento en la palabra viva de Dios. Y lo más doloroso es ver cómo esta doctrina ha dado a muchos a una vida de temor, alejándolos del glorioso mensaje de la gracia y del gozo, que es saber que somos salvos por medio de Jesucristo, no por méritos ni cumplimiento de reglas humanas, sino por su sangre preciosa. Y al hablar del sábado como sello de Dios, mis amados, sentimos una carga en el corazón. Esta doctrina que sostiene el adventismo, que afirma que guardar el sábado es la marca de fidelidad hacia el Señor, se levanta sobre interpretaciones que no reflejan el corazón del Evangelio. Se apoyan en el antiguo pacto dado a Israel, interpretando los mandamientos de Moisés, sin discernir que fueron dados en un contexto específico y no como mandato universal. Ellen G. White, considerada profetisa por ellos,
aseguró haber tenido visiones celestiales donde el cuarto mandamiento resplandecía con mayor brillo. A partir de esa experiencia, se construyó la idea de que el sábado es el sello del pueblo escogido de Dios en los últimos días. Incluso enseñan que quienes acepten la imposición del domingo por parte del sistema papal estarán recibiendo la marca de la bestia. Pero, ¿dónde dice la palabra que el domingo es esa marca? ¿Dónde enseña que el sábado es el sello del Altísimo? La verdad que el Espíritu Santo nos ha revelado está en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Es el Espíritu mismo quien sella al creyente, quien lo asegura, quien lo llena con su presencia. También es en 2 Corintios 1:22 encontramos que Él es la garantía de nuestra salvación. ¡Oh, qué gloriosa esperanza! El sábado era una sombra. Lo dice claramente Colosenses capítulo 2, versos 16 y 17. Era una figura, un anuncio profético de lo que habría de venir. Pero la realidad, amados, es Cristo. Él es nuestro descanso. Él es nuestra paz. Y si Cristo es nuestro todo, ¿por qué mirar atrás a las sombras cuando la luz ya ha brillado en plenitud? La iglesia naciente, esa que ardía en el fuego del Espíritu, no se sujetaba a la observancia sabática. En Hechos capítulo 20, Corintios 16, vemos que se congregaban el primer día de la semana. Era un tiempo nuevo, una nueva creación en Cristo Jesús. Por eso, toda doctrina que pretenda imponer la observancia del sábado como señal de salvación, no solo desvía el corazón del creyente, sino que apaga la llama de la gracia que arde en el corazón de los redimidos. El sello de Dios no es un día, es una persona, es el Espíritu Santo morando en ti. Y ahora llegamos a una enseñanza aún más delicada: la aniquilación de los impíos. El adventismo sostiene que los que rechazan a Dios no sufrirán una eternidad de conciencia en el castigo, sino que serán totalmente destruidos. Su argumento se basa en que Dios es amor y no permitiría un tormento sin fin. Alegan que la muerte eterna equivale a dejar de existir y que el castigo no será eterno en duración, sino en resultado. Citan pasajes como Malaquías 4:1 y Romanos 6:23 para justificar que los malvados serán consumidos como ceniza, que dejarán de ser. Pero, ¡oh!, cuánto necesitamos del espíritu de revelación para entender que el juicio de Dios es tan real como su misericordia, que el infierno es una verdad tan bíblica como el cielo. No se trata de cuestionar el amor de Dios, sino de comprender la seriedad del pecado y del rechazo a la salvación. No es nuestra tarea definir los límites del juicio eterno, sino proclamar la urgencia del arrepentimiento. Lo que la cruz revela no es solo el amor de Dios, sino también la gravedad del pecado que separa al hombre de su Creador. Por eso predico a Cristo crucificado, resucitado y glorificado, porque solo en Él hay vida, y fuera de Él solo hay oscuridad. Oh Espíritu Santo, sopla sobre cada palabra, y que toda mentira sea desenmascarada por la verdad que es Cristo. ¿Saben algo? Nunca podré quedarme en silencio cuando la verdad del Evangelio está siendo distorsionada. Hay una urgencia en mi espíritu cuando escucho enseñanzas que contradicen la palabra viva del Dios Altísimo. Jesús habló con claridad, y cuando Él hablaba,
lo hacía con la autoridad del cielo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 25, versículo 46, Él declaró que unos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Cómo podríamos pasar por alto que la misma palabra griega utilizada para eterno se aplica tanto al castigo como a la recompensa? Si creemos en una vida eterna sin fin, también debemos aceptar que el castigo es igualmente perpetuo. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, se nos revela que Satanás, la bestia y el falso profeta serán atormentados por toda la eternidad. ¡Oh, cuánto me estremece el alma esa palabra! Atormentados. No se refiere a una desaparición, sino a un sufrimiento consciente y constante. Y en el capítulo 14, verso 11, se nos muestra que el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, sin descanso, día y noche. Esta no es una metáfora ligera, es una advertencia solemne. El infierno no es simplemente dejar de existir, es experimentar la separación total de la presencia de Dios. Nuestro amado Salvador también nos compartió la historia del rico y Lázaro en Lucas 16, 19, 31. Aquel hombre rico no fue aniquilado, no desapareció, estaba consciente, sentía el fuego, la sed, la angustia. Aunque ese relato habla del estado intermedio, Jesús nos deja ver que los impíos no simplemente se desvanecen en la nada. No, amados, hay consecuencias eternas para aquellos que rechazan la gracia. Y cuando veo cómo algunos elevan los escritos de una mujer, Ellen White, al nivel de las Sagradas Escrituras, mi corazón llora. Yo conozco el poder del Espíritu Santo. Yo he sentido su presencia quemando mi carne y levantando mi espíritu. Pero nunca me atrevería a poner mis palabras por encima de la palabra de Dios. La Biblia es completa, suficiente, perfecta. Añadir nuevas revelaciones es entrar en terreno peligroso. Dios ha hablado y su palabra permanece para siempre. Cualquier luz que no provenga del Cordero es una falsa iluminación. Cuando el hombre empieza a mezclar la verdad divina con errores humanos, nacen doctrinas que hieren el alma. El adventismo insiste en guardar el sábado como requisito para la salvación y redefine la obra de Cristo como si fuera incompleta. Pero mi Jesús lo dijo desde la cruz: consumado es. La gracia no necesita añadiduras. La salvación no se gana con rituales ni se mantiene con esfuerzos humanos. Es un regalo inmerecido, dado por amor. Y no puedo, en obediencia al Espíritu Santo, dejar de mencionar las doctrinas del catolicismo romano. Muchos sinceros han sido atrapados en una red de enseñanzas no bíblicas. Con el tiempo, esta institución centralizada en Roma fue adoptando prácticas ajenas a la Escritura. La veneración de imágenes, el culto a los santos, la supremacía papal. El Concilio de Nicea afirmó grandes verdades sobre Cristo. Pero más adelante, la tradición humana empezó a sustituir la voz de Dios. ¿Dónde en las Escrituras se nos llama a orar a María o a pedir intercesión a los santos? En ninguna parte. La palabra es clara. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Orar a los muertos es abrir la puerta a lo que Dios llama abominación, como lo declara en Deuteronomio 18:12. No es devoción, es rebelión espiritual. Y cuando dicen que el Papa es infalible, ¡oh Dios mío!
¿Quién sino el Espíritu Santo puede ser infalible? Pedro mismo, considerado el primer papa, fue corregido por Pablo por desviarse de la verdad. Ningún hombre es perfecto, ni siquiera el más ungido. Solo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Finalmente, cuando escucho que la salvación depende de obras, sacramentos o confesiones humanas, me duele el corazón. La salvación no se consigue por méritos, sino por fe. Es un milagro divino. Es la gracia de Dios derramada sin medida. No necesitamos más que creer, rendirnos y permitir que el Espíritu Santo haga su obra transformadora en nosotros. Amado pueblo, que no se apague nunca la llama de la verdad. Que cada palabra que salga de nuestros labios glorifique a Cristo y exalte únicamente su cruz, su sangre y su amor eterno. Jesús mismo afirmó con absoluta certeza que todo aquel que deposita su fe en Él posee la vida eterna, y con el corazón profundamente sensible al mover del Espíritu Santo, deseo hablarte sobre lo que muchos han llegado a creer respecto al purgatorio y las indulgencias. En ciertos círculos se enseña que las almas, antes de entrar a la gloria celestial, deben ser purificadas en un lugar intermedio. Pero, amado, esa idea no encuentra respaldo en la palabra viva de Dios. Fue en la cruz donde se consumó todo. Jesús no dejó nada incompleto. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, está escrito que después de esta vida viene el juicio, no una segunda instancia de purificación. ¡Oh, cuán gloriosa es la sangre que fue derramada por nosotros! Y, sin embargo, el corazón humano ha preferido seguir tradiciones heredadas, doctrinas nacidas de hombres, y no la luz pura de las Escrituras. El Espíritu Santo, nuestro precioso amigo, siempre nos conducirá a la verdad, y esa verdad se encuentra en la revelación divina, no en añadiduras con el paso del tiempo. La salvación no es producto de rituales ni de méritos humanos. Es un regalo celestial ofrecido gratuitamente por gracia y recibido solamente mediante la fe en Cristo Jesús. Por eso, con reverencia y humildad, te invito a escudriñar la palabra con discernimiento espiritual, porque solo el verdadero evangelio nos conduce al trono de la gracia. 5. Los unicitarios. Y ahora deseo advertirte con el mismo amor con el que Jesús nos habla sobre el error del movimiento unicitario. Esta corriente, que comenzó a manifestarse desde el siglo III y resurgió con fuerza en el movimiento pentecostal del siglo XX, enseña que Dios no es tres personas, sino una sola que se revela de diferentes maneras, como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Pero esa enseñanza, aunque parezca revestida de devoción, niega el misterio santo de la Trinidad. Mira lo que dice Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Cuando Jesús fue bautizado, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió como paloma, y una voz del cielo proclamó: «Este es mi Hijo amado». Tres personas, tres manifestaciones distintas, actuando en perfecta unidad. No podemos ignorar esa verdad revelada. También enseñan que el bautismo debe realizarse únicamente en el nombre de Jesús, dejando de lado las palabras mismas del Maestro, quien nos instruyó claramente en Mateo capítulo 28, versículo 19, a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Pedro
habló de bautizar en el nombre de Jesucristo, lo hacía para afirmar la identidad del Mesías, no para establecer una fórmula diferente. En la cultura hebrea, actuar en el nombre de alguien significaba hacerlo bajo su autoridad. Jesús, nuestro Salvador, dio la instrucción precisa. Es en su autoridad y en unidad con el Padre y el Espíritu Santo que debemos obedecer. El unicitario también proclama que Jesús es el Padre y el Espíritu Santo. Pero ¿cómo puede ser si Él mismo en tantas ocasiones habló con el Padre, se dirigió a Él en oración y prometió enviar al Consolador, el Espíritu Santo? ¡Oh, qué glorioso es el misterio de la Trinidad! No lo podemos encerrar en fórmulas humanas ni en pensamientos limitados. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen en una comunión eterna de amor. Por eso, mi querido oyente, te animo desde lo profundo de mi alma a no ser arrastrado por doctrinas que oscurecen la verdad. Sumérgete en la Escritura. Permite que el Espíritu Santo te enseñe y te guíe. La verdad no es complicada, es viva y arde como fuego en el corazón de quien cree. Y así, con lágrimas en los ojos, por amor a las almas, llegamos al final de este tiempo juntos. Oro con todo mi ser que estas palabras hayan sido luz y verdad para ti. Gracias por abrir tu corazón, por compartir este momento tan especial. Te espero con gozo en el próximo encuentro. Que la paz del Señor te envuelva y que su gloria llene tu vida. Dios te bendiga abundantemente.